No estamos aquí defendiendo a ningún criminal, pero la Rosario es mucho peor, mucho más sanguinaria que Daniel. Ella es odiosa, y me lo dicen personas que se han ido del sandinismo, que la conocen íntimamente. Para entender qué puede pasar, primero hay que analizar dónde estamos como país. Deben ser una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenido al programa Una Hora con Álvaro Somoza en YouTube. El único programa donde siempre se les va a decir la verdad histórica, porque el sandinismo engañó, le mintió, tergiversó, en fin, se dedicó a calumniar todo lo de la derecha. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa en YouTube, Una Hora con Álvaro Somoza. Es muy importante, les recuerdo, entre más personas estén suscritas, más gente va a ver este programa. No cuesta un centavo, es secreto, les toma segundos hacerlo y se vuelven suscriptores de este programa. Muchísimas gracias. Este segmento que voy a relatarles ahora se titula La tormenta perfecta del sandinismo. Quiero empezar primero agradeciéndoles por su apoyo continuo, especialmente después de nuestro último programa titulado Se nos muere el comandante, donde exploramos un escenario posible, hipotético, pero crucial, algo que nos va a pasar a todos, el fallecimiento del dictador Daniel Ortega. Ese análisis, como muchos de que ustedes saben, no fue bien recibido por los simpatizantes del régimen. Amenazas por todos lados. Algunos se sintieron ofendidos, diciendo que estábamos deseándole la muerte al dictador. Pero déjenme aclararle algo. En ningún momento le estuve deseando la muerte a nadie. Estábamos simplemente especulando qué sucedería. La muerte es inevitable, es parte de la vida. Estamos analizando qué podría ocurrir en Nicaragua cuando ese inevitable momento finalmente llegue. Porque seamos sinceros, Ortega está en el umbral de la muerte, es un hombre no saludable. Su salud, como todos sabemos, está seriamente comprometida. Y su poder, que es la parte más importante, en un 90% ya se lo dio a su cónyuge, la enfermiza por el poder, la codictadora, psicópata, Rosario Murillo, y su eje, los hijos y los borregos que la rodean. Hoy vamos a continuar un análisis, pero desde un ángulo aún más alarmante. ¿Qué pasa si Daniel Ortega muere y Rosario asume el control absoluto del país? ¿Estamos preparados para enfrentar la tormenta perfecta que podría desatarse en Nicaragua? ¿Qué sucedería? Porque, créanme, lo que viene puede ser incluso mucho más oscuro de lo que hemos vivido hasta ahora. No estamos aquí defendiendo a ningún criminal, pero la Rosario es mucho peor, mucho más sanguinaria que Daniel. Ella es odiosa,
Y me lo dicen personas que se han ido del sandinismo, que la conocen íntimamente. Para entender qué puede pasar, primero hay que analizar dónde estamos como país. Desde abril de 2018, Nicaragua se ha convertido en una cárcel para los nicaragüenses, una cárcel familiar de los Ortega Murillo. Pero en los últimos años Ortega ha comenzado a ceder cada vez más y más poder a su esposa, quien ahora es oficialmente copresidenta, gracias a las reformas inconstitucionales que el régimen impuso en 2024 o 25, ya no me acuerdo si fue en diciembre o por ahí. Esta figura de la copresidencia, codictadura, es totalmente inconstitucional. No es solo un título vacío, es un mecanismo diseñado para garantizar que cuando Ortega muera, Rosario asuma automáticamente el poder. Algo totalmente inconstitucional. Tiene que ser votada. Primero por la Asamblea y después por el pueblo, antes que asuma nada. Sin necesidad a elecciones, esta mujer asumiría el poder. La criminal más fuerte, acuérdense, esta mujer le pegó 4 gritos a Daniel Ortega cuando Laureano le dijo a Daniel que era hora posiblemente de entregar el gobierno para poder quedarse viviendo en Nicaragua con sus bienes y su riqueza. Estamos hablando un poquito pasado los primeros semanas o tal vez mes de 2018. En su casa, la Rosario se volteó y le pegó 4 gritos cuando Daniel Ortega tuvo la osadía de decirle a Laureano, bueno, sí, tal vez es posible que es hora de renunciar. Yo lo he estado pensando, pero no estoy seguro. Y ella le dice, ¿cómo? Aquí nadie renuncia. Bajo mis pistolas y se desató. Eso es verdad. Incluso hubo un argumento entre Payo Ortega y Laureano con referencia a cómo trataban a los padres de cada uno. Esta mujer es peligrosísima porque es cínica, porque es amoral, no conoce la moralidad. Usa el cristianismo. ¿No se acuerdan cuando fue a la catedral con el cardenal Obando y Bravo que los casara? ¿No se acuerdan de eso? Y ahora está destruyendo la iglesia. Esta mujer es enferma. Debería estar en un manicomio, encerrada en un cuarto de 4 paredes para que no se mate sola. Esto claramente no es democracia, es una dictadura familiar, el equivalente de una monarquía disfrazada, una dictadura familiar que se perpetúa de manera descarada y a la fuerza. 5,5 millones de nicaragüenses, porque el otro 1,5 millones está aquí, no la quieren. Pero eso no es todo. Murillo no solo busca consolidar el poder, está armando un aparato represivo sin precedentes. ¿Se acuerdan ustedes como, bueno, los más veteranos, como yo, chavalón, ¿se acuerdan ustedes cuando decían que la Guardia Nacional era una guardia pretoriana y bla, bla? ¿Saben cuántos soldados tenía la Guardia Nacional en 1974, cuando el general Somoza ganó su segunda presidencia en contra de mí y mi familia? No estábamos de acuerdo que ocurriera, pero ganó legítimamente.
El Partido Liberal Nacionalista era un poder tremendo que los cachurecos, los conservadores, nunca pudieron equiparar porque siempre andaban metidos en cosas inauditas. ¿Ok? 5,000 o 6,000 soldados. Eso era todo lo que había en la Guardia Nacional y la mayor parte de ellos eran soldados viejos que les decíamos cariñosamente panzones. Muy cierto, la Guardia Nacional mantuvo un orden claro en Nicaragua. No había robo de ganado de gato, no existía en Nicaragua. Los 4 gatos que robaban carros, la policía y la seguridad sabían, la investigación sabía. Pero esta mujer está construyendo un aparato represivo absolutamente controlada por ella sobre la Policía Nacional y la creación de la Policía Voluntaria. Ha construido un ejército privado de 70,000 hombres y mujeres, muchos de ellos criminales comunes, liberados de las cárceles, con la condición de que sean parte de esos voluntarios, listos para aterrorizar al pueblo. Este es el nivel de control que busca Rosario Murillo, un país sometido, vigilado y silenciado. Supongamos que Ortega muere. Al día siguiente Rosario Murillo asume. Automáticamente, aquí no hay cuestionamientos con el Congreso, nada. Asume la presidencia, que es básicamente la dictadura, como lo establece la Constitución reformada por ellos. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, una consolidación interna. Murillo no va a perder el tiempo. Ella va a ordenar las purgas en todos los niveles del régimen. Todo aquel que le haya demostrado a ella un susurro de dudas de apoyarla, va de viaje, eliminando a los viejos sandinistas que fueron leales a Ortega, pero que nunca han verdaderamente aceptado a Rosario como líder. Ex generales del ejército, ex coroneles del ejército, ex comandantes históricos sandinistas, ex comisionados de la policía retirados, toda esa gente, quienes son considerados de importancia, la Rosario los va a purgar. Ya tiene preso a un poco de ellos como casa por cárcel. Funcionarios de alto rango del gobierno que eran leales a Ortega, a su caso al exilio, considerado que son dudosos en el apoyo y la lealtad a ella. Todos se convierten en objetivos militares. Estas son las purgas del comunismo, es famoso. No solo afectan a los viejos sandinistas, sino a figuras clave en el gobierno, como lo fue Bayardo Arce, como lo fue Lenín Serna, como lo fue o como lo es todavía Julio César Avilés, quienes eran proclives a Ortega y podrían representar una amenaza para el poder absoluto que quiere la Rosario. Estos movimientos no son nuevos. Ya vimos cómo en 2024 Murillo ordenó el arresto domiciliario de Humberto Ortega, el hermano de su supuesto esposo, el dictador. Lo metió al hospital bajo control de ella, recluido. Nadie podía entrar a esa parte del hospital militar y ahí murió. ¿Qué cosa? Que imagínense ustedes la moral de esa gente.
porque Humberto se atrevió a cuestionar públicamente la sucesión de la dinastía. Y sabemos lo que pasó en realidad. Él murió en cautiverio por órdenes de ella, que no lo atendieran médicamente. Esto es solo un ejemplo, uno, de lo que Rosario Murillo es capaz de hacer. Es lo que Rosario Murillo está dispuesta a hacer para consolidar su poder. Miren, para ustedes jóvenes sobre todo, quizás que no han tenido la oportunidad o no han querido leer, lean cómo la Unión Soviética, creando el comunismo, Stalin y compañía, asesinaron más de 1.000 millones de personas por todo el mundo. Es que ustedes no quieren leer porque no quieren ver, pero ahí está plasmado en la historia. A través de los últimos 100 años, el comunismo ha eliminado a literalmente cientos de miles de millones de personas. El aumento de la represión en Nicaragua, con su ejército de paramilitares y policías voluntarios, la Rosario Murillo va a desatar una ola de represión sin precedentes, encarcelamientos masivos, asesinatos selectivos y un control absoluto de las fronteras y aeropuertos, inspirado en el modelo chino de tecnoautoritarismo. Implementan sistemas de vigilancia masiva para monitorear cada movimiento, cada llamada telefónica, cada palabra que digan los ciudadanos que supuestamente son libres. Déjenme recordarles un poquito. Ustedes se dan cuenta, y muchos de ustedes que escuchan este programa van y vienen a Nicaragua. El horror que tienen ustedes. Ustedes me lo han dicho a mí, muchos de ustedes me lo han dicho a mí, Álvaro. No queremos ir a tu apartamento, no queremos ir a tu casa, no queremos vernos en restaurantes, no queremos que alguien nos vea públicamente con vos, porque vamos y volvemos de Nicaragua. ¿Qué les parece? Esa es la represión de la Rosario Murillo. Le han metido un culillo a la gente que no es jugando. Y debidamente correcto, deben de ser precavidos. Y conmigo no se preocupen que yo no me siento ofendido. Yo sé lo que es la persecución. Mientras que todo esto ocurre, la economía de Nicaragua sigue siendo dependiente de las remesas causadas por ellos mismos, porque la economía no produce. Entonces manda gente al exilio para que manden remesas al país, casi $5,000 millones al año. Del comercio de aquí en los Estados Unidos, trabajando, construyendo, lavando carros, etcétera. Aquí están. Y en Costa Rica están. Y en España, en Australia, en todos lados del mundo hay nicaragüenses exilados. 1.8 millones más o menos mandan casi $5,000 millones a nuestra tierra. Pero, ¿qué pasa si la administración del presidente Trump decide no solo expulsar a Nicaragua, que ilícitamente entraron aquí, ahora que estaba Biden y que los Ortega se hicieron de $7 millones cobrando la pasada por Nicaragua para entrar a los Estados Unidos? ¿Qué pasa si Trump decide que el CAFTA no es para dictadores y expulsa a Nicaragua del acuerdo? ¿Qué pasa
si prohíben remesas a Nicaragua? ¿Y qué pasaría en Nicaragua al régimen de Rosario Murillo al enfrentar esa crisis económica devastadora? ¿Ustedes creen que esa loca va a ceder? ¿Va a negociar? Todo lo contrario. No se olviden, esta mujercita es diabólica y su lema sigue siendo el poder o la muerte, aunque no lo diga públicamente. Implica que está dispuesta a arrastrar al pueblo al abismo antes de renunciar. Pero el camino de Murillo hacia el poder absoluto no es tan fácil. No crean que lo tiene en las manos. Existen otros escenarios que podrían desencadenarse tras la muerte del dictador Ortega. Y todos ellos son igualmente alarmantes, todos esos escenarios. Uno de ellos es el golpe militar. Aunque Murillo controle la policía y los paramilitares, el ejército, que tiene armas mucho más poderosas que los policías y paramilitares, y tienen logística, dinero. El ejército tiene su propia producción de capital. ¿Ok? El ejército sigue siendo un factor clave en el equilibrio del poder. No es así nomás que el ejército va a entregarse a la dictadura loca. Si los altos mandos militares, liderados por figuras como Julio Avilés y su entorno, y sobre todo los ex jefes del ejército, Joaquín Cuadra, Carrión y otros, deciden que la loca de Murillo va a desbaratar el país y va a amenazar la estabilidad y el futuro del propio ejército, yo les garantizo que podrían organizar un golpe de Estado, pero serían inteligentes. Esto podría llevar a la formación de una junta cívico-militar como un gobierno de transición, donde Avilés, antes de ceder el poder, va a negociar con la parte cívica su supervivencia y protección, sobre todo judicialmente. Todo eso a cambio de ¿qué? Que el nuevo gobierno de transición entregue a la loca Rosario Murillo como una delincuente criminal de lesa humanidad, y el gobierno de transición se compromete a convocar elecciones libres en el curso no más de un año del momento del golpe. O sea, ese escenario no crean que es un paseíto al parque, eso va a requerir balas y muertos. Eso es una de las posibilidades. Sin embargo, Rosario Murillo no se va a dejar así nomás tampoco. Ella va a tratar de purgar a los viejos sandinistas, como los que ya les mencioné. Entre unos que está en cuestión ahí es Chico López, que supuestamente reside en Honduras, pero tiene control de mucho dinero. A ella le vale un balín sumir al país en un periodo de caos y violencia, con tal de que ella termine en el control del país. En este escenario, figuras como todos proclives a Ortega podrían unirse al golpe militar para evitar que Murillo consolide su poder absoluto y destruya al país en el proceso. La insurrección popular es otra realidad. Llega un momento donde el pueblo en abril del 18 se va a levantar simplemente porque ya no aguanta. Si un pueblo cansado de la represión decide levantarse nuevamente, como lo hizo en 2018,
podríamos enfrentar una nueva ola de protestas masivas. Recuérdense, si el pueblo está herido, es muy difícil detenerlo. Un animal herido es más peligroso que un animal libre. Pero esta vez el régimen de Murillo responderá con mucha más fuerza de lo que respondieron en abril. Ahí no va a haber cuestiones de que si los echamos presos, muertos. Van a ver la brutalidad de lo que es esta mujer. Créanme, recuérdense de este día, marzo 20, jueves. Recuérdense lo que les estoy diciendo, para que me digan algún día, hombre, tenías razón. El aislamiento internacional que va a disparar la muerte de Ortega, si Murillo logra consolidar su poder, enfrentará el rechazo de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Podrían imponer sanciones tan severas, aislando a Nicaragua del comercio global. Le cancelan si le cancelan el número que decide, que le permite al país hacer traslados y recibir remesas. Ese número en inglés se llama SWIFT, SWIFT. Ese número está en todos los cheques, en todo lo que ustedes conocen como... Si el gobierno de los Estados Unidos decide congelar el SWIFT de Nicaragua, hasta llegó el país. Ella no entiende que ya no sea respetada, ni querida, ni deseada. Es la mujer más odiada que hay en el país. El papel de los hijos de Ortega y de Murillo. ¡Ja! Ahí les va su Sonchabela. En medio de esta lucha por el poder, los hijos de Ortega y Murillo juegan un papel crucial. Rafael Ortega, un lavador de dinero por décadas. Laureano Ortega, un mentiroso profesional, pretencioso, cantante y quién sabe cuántas cosas más. En particular, tienen una incidencia significativa en el régimen porque han estado manejando las cosas. La hija, que ha sido la mano derecha de esta mujer, que ha visto las órdenes de su madre y se ha quedado callada. Todos los negocios turbios que tienen, todo lo que se han robado que ellos saben, todo el dinero en efectivo que tienen en la Secretaría, tienen una bóveda en el sótano de la Secretaría. Ahí hay millones, cientos de millones de dólares en la Secretaría, debajo de la tierra. Se los digo yo que yo sé. Créanme. Y ahora todos quieren vivir allá por Pueblo Viejo, ¿se acuerdan? De Santo Domingo para arriba. Ahí le compraron al hijo del doctor Alejandro Bolaño. Ahí viven todos estos. La cooperación de los europeos, de los Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, se acaba. Y todavía no hemos visto lo que va a pasar en Venezuela si Venezuela no le abre la puerta a los aviones que están llegando a Venezuela con los que están sacando de aquí, de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos les pone sanciones fuertísimas, que ya lo anunció Rubio, se acaba Venezuela y se acaba Nicaragua. El ingreso de narcotráfico se acaba. Van a haber narcotráfico, pero desprotegidos del Estado.
todos estos tipos, todos estos que han rodeado a los Ortega, como Laureano, que está encargado de las relaciones con China y con Rusia, ¿qué sabemos de cuánta chanchada ha hecho? Lo cual ha devaluado la posición del canciller y lo posiciona como el primero de línea de la sucesión al poder. Sin embargo, el resto de los hijos ocupan cargos irrelevantes que no tienen mayor incidencia, pero reciben el pan de todos los días. En estos escenarios, en las discusiones por el asunto del poder, ahí viene un combate interno. Esto demuestra que aunque forman parte del núcleo del poder familiar, su posición es muy limitada, excepto por los dos mayores. Y ya no se diga en comparación a los padres. Hablan de nepotismo, ¿se acuerdan? Porque Tachito era el encargado de la EBI. El futuro de la oposición en este panorama, la oposición Nicaragua, tiene un papel crucial que jugar. Nosotros, pero lamentablemente, como hemos visto en los últimos años, la oposición está totalmente fragmentada, desorganizada y más preocupada por luchas internas para lograr falsos liderazgos que por construir un verdadero bloque de oposición. Quiero remarcar eso bien claro. Yo soy testigo de esfuerzos que nosotros en la vocería hemos hecho y nos siguen bateando con toda clase de excusas y de razones que no tienen ninguna base, que si saben perfectamente y desean perfectamente una unidad o una alianza, lo harían, como dicen aquí, in a New York minute, en un minuto neoyorquino, rapidísimo, pero no lo quieren, porque son liderazgos falsos, liderazgos que no tienen una verdadera unidad. Nosotros en la vocería de unidad de oposición, en unidad de oposición, les quiero recordar, somos 6 organizaciones, cada una con su representante legal, sus organizaciones bien formadas. Además, tenemos este programa, Una Hora con Álvaro Somoza, y tenemos la plataforma del Partido Liberal con sus estatutos y reglamentos listos para el día que caiga este gobierno. Eso es una oposición real. ¿Por qué no se quieren venir a unir? Los que no quieren, porque muchos ya están unidos, porque no quieren dejar sus falsos liderazgos, liderazgos que no prueban, que no pueden probar. Y yo no estoy apuntando a nadie en particular, estoy diciendo que esa es una realidad de la oposición. No nos hemos despertado a la verdad, que si no nos unimos, la loca esta va a agarrar control de la nación. Si la oposición no se une y presenta un liderazgo consolidado y fuerte, creíble, la dictadura Murillo tendrá 0 obstáculos para perpetuarse en el poder. Y ustedes, los que no se quieren unir, van a ser responsables. Nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo. Aquí en este programa yo he jurado nunca postularme para que no digan que ando buscando el liderazgo. Los que formamos el liderazgo no vamos a estar postulándonos para un futuro. Podemos participar en un gobierno de transición para asegurarnos que no roben, que no chantajeen, que no hagan cochinada, pero a la hora de las elecciones nos salimos. Eso es patriotismo. Les quiero decir unas palabras para que se recuerden. En la unidad está la fuerza. Escuchen bien lo que les voy a decir. En la unidad está la fuerza. Ningún gobierno, ninguno,
en todo el mundo, ningún gobierno que nos quiera o nos pueda ayudar se va a involucrar con grupitos miniaturas. Hay decenas de grupitos miniaturas que proclaman liderazgo. Ah, sí, yo no lo oigo. ¿A dónde están? Que vengan aquí al programa a decirme. No se atreven. Grupitos miniaturas que no representan un bloque serio del pueblo. Los Estados Unidos ni las buenas tardes les van a dar. Es por eso que una vez más les ofrezco una alianza. Nombren sus representantes. Acuérdense cómo opera esta organización. Ahorita, en este momento que les estoy hablando, hoy, 20 de marzo, ayer me dijeron los directores que mi segundo periodo de coordinador está por comenzar, según me dice a mí el grupo de directores. ¿Por qué? Porque cada 3 meses o cada 4 meses estamos cambiando. Todos los representantes legales de todas las organizaciones ya han sido 1 y hasta 2 veces mi coordinador. Creo que es mi turno de regreso, pues yo ya fui una vez, ya viene. Esa es democracia. Aquí nadie tiene pistolas para decir esto es lo que se hace. Y por eso les digo, el único grupo con quien deberían aliarse está aquí. La vocería en unidad de oposición, con Álvaro Somoza, con el doctor Henry Zelaya. Aquí estamos para darles su lugar a ustedes líderes. Tenemos recursos, tenemos a miles de afiliados con cédulas, con números, con todo. Yo se los he enseñado los teléfonos de esas organizaciones, tanto del Partido Liberal como de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Miles. Con un programa descomunal como lo es Una Hora con Álvaro Somoza. Además, vamos a estar rodeados de puros liberales, antisandinistas, trapo rojo sin duda, sin mancha, como lo estamos en la Alianza por la Libertad de Nicaragua, el Partido Liberal de Nicaragua, o la gran acumuladora de alianzas, la vocería en unidad de oposición. Se los advierto, si no nos unimos, estamos listos y servidos. Amigos, estamos al borde de una tormenta perfecta. La muerte de Ortega, aunque está próxima, no será el fin de la dictadura, sino el inicio de una lucha aún más difícil. La desquiciada Rosario Murillo no es solo una amenaza para nuestra libertad, es una amenaza para el futuro de Nicaragua. Pero no todo está perdido, el futuro está en nuestras manos, no en las manos de Murillo, ni en las de Trump, ni en las de Putin, está en nuestras manos. Como pueblo, decidir si aceptamos vivir bajo el lema perverso de poder o la muerte, o si luchamos por recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Quisiera recordarles, solo para cerrar, un pequeño dicho muy acertado, para que se recuerden. Dice así: el tiempo, fíjense bien, el tiempo es la única moneda que nosotros gastamos sin saber nuestro saldo. Nadie sabe cuándo vamos a patear el balde. Sin embargo, desperdiciamos tiempo y no nos damos cuenta cuándo estamos próximos a morir. Usemos este tiempo, que es de oro, con inteligencia.
Muchísimas gracias. Que Dios bendiga Nicaragua. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.